Bueno, yo estuve tomando examen la semana anterior, creo que, no sé, uno de estos días o el lunes o fin de la semana anterior ha cambiado un poco el Google Meet, pero bueno, tenemos las mismas formas. Solo difiere acá esto de la presentación. Como siempre, vamos a comenzar antes de la cuestión del examen y consideración. Vamos a compartir el tema musical con que abrimos, pero hoy lo vamos a hacer girando al folclore, música nacional, eh, por el motivo que las charlas que se realizaron la semana anterior, el aniversario del día 4 de junio de la batalla de Punta Quebracho, cuando el gobierno argentino, en cierta medida, la Confederación, no teníamos todavía la República, pero la Confederación Argentina se enfrentó a Inglaterra, a Francia, la flota más moderna del mundo, los barcos de última generación. Se perdió en la vuelta de obligado en 1845, el 20 de noviembre, por eso Día de la Soberanía Nacional, pero se le dio una paliza terrible aquí en Puerto General San Martín, donde hoy es Cargill, es una de las multinacionales que nos sangran y se llevan toda nuestra riqueza, igual que Costco, que Dreyfus, Francia, China, Estados Unidos, Londres, bueno, todo lo que estamos compartiendo, lo que yo les envié de esta sangría desde los 90 que se lo hemos regalado a las multinacionales, que desgraciadamente el gobierno argentino todavía no lo ha vuelto a estatizar, todavía está dando vueltas, no hay un decreto definitivo, se está dando vueltas por una nueva privatización y obviamente un sangrado nuevamente de los dólares de nuestra economía nacional. Bueno, vamos a ver entonces este tema que tiene que ver con la argentinidad, con nuestra cultura, con nuestra forma de ver. Hernán Figueroa Reyes, un tema de los años 70. Disculpe, se llama el tema que vamos a escuchar hoy. Disculpe si no entiende lo que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted me siempre de los pagos y yo quiero ver activa a nuestra gente. Usted me niega siempre de los pagos y yo quiero ver activa a nuestra gente. Él siempre derrocha madrugada, hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. ¡Vamos! Disculpe si lo digo a mi manera, usted siempre mejor y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro mi celeste y blanca. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro mi celeste y blanca. Yo soy como el ortero y el recojo. Mi patria es
En cambio ustedes son como los gordos que quieren apoyar el tío ajeno. En cambio ustedes son como los gordos que quieren apoyar el tío ajeno. Disculpe si no me entiendo, disculpe si no me entiendo. Usted habla por boca y yo soy sobre todo mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy sobre todo mi pueblo. Bueno, muy bien, dejamos esto entonces, y para cerrar con el tema que decíamos de la semana anterior, la vocación a esta gran batalla vamos a dejar de presentar esto, en Puerto General San Martín, con la palabra ciparo, porque fíjense ustedes que los ingleses tenían de máxima convertir a la Mesopotamia argentina en una nueva nación, obviamente para poder penetrar con su comercio. Obviamente nada de eso ocurrió, pero los correntinos, muchas de las dirigencias y aquellos cipayos que siempre han servido al imperio, tal esa palabra de lo militar, que se entrega obviamente al invasor. Y bueno, ha ocurrido en épocas remotas de nuestra argentinidad y en la actualidad y en muchos periodos. Así que bueno, vamos al tema nuestro, que es lo del examen, las cuestiones que han quedado. Algunos fueron buenos, bastante buenos otros bastante regulares, no sé, por ahí faltó algo de estudio, fijar, pero bueno, la posibilidad de aprobar el teórico se dio con algunas instancias a sacacorcho, muchos temas, por ahí la terminología, pero en algunos casos se notó que faltaba revisar cosas. Así que, bueno, espero que en el integrador estén mejor, afinados, afilados. Y respecto de la práctica, bueno, me han consultado ahí, el promedio que tenía que dar para no quedar libre, recuerden, era 2, es 7 y 5 en alguno de los dos, si es 6 y 5 quedan afuera, hubo gente por ahí que quedó afuera también. Las circunstancias de tomar por internet, que se corte, bueno, son justamente cuestiones fortuitas en contra, ¿no? No hay solución para eso, yo lo planteé, pero no hay posibilidad de rever, no se puede saber la conexión. Bueno, esa es la situación, obviamente, oscura de la pandemia, pero en realidad pueden, obviamente, seguir, no sé, no me pasaron las notas, vi que algunas personas se fueron del grupo, así que supuse que había rendido mal. Si algunos de ustedes me dicen más o menos cómo fue el examen, creo que había 4 o 5 ejercicios, por eso por ahí aquellos que tuvieron problemas con internet, por ahí les puede haber bajado la nota. Pero bueno, ¿tuvieron el resultado enseguida o se las informó la profesora al día siguiente? ¿Cómo fue? A ver. Al día siguiente ya estaban todas las notas. Ah, 12 ejercicios, 40 minutos, estoy viendo. Ah, bueno, fue diferente a otras oportunidades que, por lo general, bueno, cuando... Sí, claro, sí, 40 minutos es una hora cátedra. Me parece que eran demasiados ejercicios, pero bueno, a lo mejor, obviamente las profesoras, todo el grupo es igual para todas las comisiones, han considerado que lo podían realizar. Es más, en otras comisiones por ahí ustedes se habrán enterado que los profesores habrán tomado por el Form, Google Forms o la cuestión del Classroom, o un múltiple choice o algo así o similar. Así que bueno, en esas ocasiones también supongo que tienen, nosotros al revés, les digo una posibilidad, no sé el examen más largo, pero fue media hora más o menos, ¿no? 25 minutos o más, la verdad que la posibilidad tuvieron, esa es la diferencia de hacerlo en vivo y en directo. A mí me lleva mucho más tiempo, habrán observado, toda una semana tomando exámenes, pero bueno, ya está. El asunto es que vamos a repetir, a lo mejor el otro profesor de compañero de la tarde ha tomado en grupo, ha hecho más rápido, pero no en coloquio, sino que para mí se demora mucho más, sino en formato de lo mismo parecido a nosotros, nada más que entraban de a 4 y se agotaba con 3 o 4 preguntas cada uno sin tomar
el tema, ¿cierto? Que podríamos dejarlo para la segunda instancia, que ya saben, eso le iba a decir, por ahí alguna gente se puso muy nerviosa, no sé, ya a esta altura tienen que haber visto exámenes orales, ha realizado, ¿no? Su carrera, a pesar de que, bueno, me enteré de que esta materia está en segundo, no puede ser que esté en segundo, tiene que estar en tercero, nos habían dicho momentáneo, yo averigüé también, creo, bueno, ha cambiado el programa, no sé, en la licenciatura de administración, no sé si para los contadores es igual, que la tienen en tercer año. Pero bueno, ahí se nota, como verán, esta es una materia que tiene que estar más arriba. No digo en quinto, pero sí en tercer año tal como estaba. Es decir, que ustedes tienen que tener una formación previa de varias materias para llegar a la nuestra, que siempre es diferente a las demás, pero se llega con mejores elementos. ¿Eh? Eso es así. Es como cuando uno hacía la secundaria o la misma, o cualquier otra carrera, a medida que tiene más cantidad de materias, lógicamente llega mejor a las restantes. Así que bueno, ya hice las consideraciones del caso. Nosotros lo que tenemos que ver a partir de ahora sería el tema de la estabilidad, ¿eh? Que es el comienzo, continuación, digamos, de esto de suspensión, que sería una de las últimas unidades. Como habrán observado, yo tomé con el programa nuevo porque lo tenemos que hacer así, pero que está organizado de forma diferente, me gusta más, pero haciendo siempre referencia a cómo lo dimos en clase, que prácticamente es un mix entre programa viejo y nuevo, además, en algunas cosas yo insisto, cosas que no tenemos en el programa, pero todo lo que fue tomado está en nuestro programa y en muchas carreras, así como les comenté yo, el tema de los libros, no sé, me asocié o quedó registrado el correo, nunca lo había hecho, porque yo siempre estudio en las bibliotecas, ¿no? Papel, en las bibliotecas tradicionales, como ustedes tienen dos ahí en Ciencias Económicas. Me gusta más así, aunque por ahí a alguna gente les puede quedar más en la memoria la computadora, ¿cierto? Cansa mucho más, obviamente. Pero me llegó libros de todo tipo, viejos, año 2000, 2001, de Grisolía, de Diego, gente de La Plata, con programas que son diferentes a los nuestros, siempre son los temas relacionados, ¿no? El tema de la evolución histórica en el país de la parte laboral, que eso se pregunté a varios, por ahí algunos tenían conocimiento bastante, otros no, que ellos desarrollamos en clase, que lo podemos tomar, no está puntualmente, en el programa anterior estaba como un punto exacto, en el nuevo no, pero se supone que vemos lo internacional, tenemos que ver lo nuestro, de forma permanente, eso, ¿dónde vivimos nosotros? En Argentina, es nuestro lugar, nuestro ámbito, más allá de los malintencionados que dicen que los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Es un mix que ha generado, bueno, generó la última irrupción política de los trabajadores, justamente ese mix de culturas, de formas, de todo, pero bueno, para eso tenemos nuestra identidad y nuestra cultura nacional, ¿eh? Más allá de lo que se haga todos los años con los treintena, cuarentena de países aquí que fueron uno de los primeros ciudades, ¿no? Buenos Aires primero y al toque Rosario, o al revés, ahí esta feria o fiesta de las colectividades donde todo el mundo que habita nuestro suelo pone su cultura. Bueno, entonces vamos con lo que sería la estabilidad del leitmotiv. Yo también les envié entre los artículos para leer, bueno, hay uno que tiene mención que me interesaba con respecto a esto que hablábamos del río Paraná. Ustedes vieron lo que hicieron estos grandes gigantes del mundo, China, Estados Unidos, no sé, está Japón, el grupo de los 7, no recuerdo bien los países, varios de Europa, de aplicar terribles, para acá se los acusa al gobierno que la quiere hacer, dicen, no, tenemos Cuba, tenemos Venezuela, vamos a Venezuela. Los impuestos a la riqueza, el impuesto a las grandes multinacionales, habrán observado ustedes este impuesto nuevo que se le ha aplicado a las multinacionales para paliar justamente las crisis de la pandemia, la crisis económica que este coronavirus 19, COVID-19 ha generado en todos los países grandes, pequeños, desarrollados, entre los que a ustedes se les ocurra. Fíjense el grupo de los 7. Los países prácticamente es como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los dueños del mundo.
y han aplicado para sus empresas, satélites que están en todos lados, este impuesto. Fíjense si nosotros no tendríamos que poner el impuesto por única vez que aprobó el Congreso en forma permanente. Fíjense. Bueno, entonces les decía el tema de la estabilidad, que tiene su reparo en una de las notas que yo les mandé, y que desgraciadamente la ley de contrato de trabajo tenía en su articulado de proyecto y no salió para que pudiera salir este compendio impresionante que es la ley de contrato de trabajo. Haciendo esa introducción, vamos a ver qué es la estabilidad. Entonces, la estabilidad es el derecho que tiene el trabajador al mantenimiento del vínculo laboral por el plazo convenido, sea este determinado o indeterminado. Vamos siempre a la pirámide jurídica. La Constitución Nacional, el vértice, el artículo 14b de la Constitución Nacional, establece en su primer párrafo, que vamos a anotarlo textual, que también lo pregunté a esto, por lo menos en los grandes ejes y párrafos del artículo 14. El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con el control de la producción y la colaboración en la dirección. Esto es fundamental, que es lo que menos se hace, porque probablemente se participe de las ganancias. Nunca esto fue reglamentado por una ley tal como salió de la Constitución Nacional. Y bueno, son uno de los temas y clases especiales por los cuales le mandé audio antes del examen. Y lo más importante de este artículo 14 bis es protección contra el despido arbitrario, es decir, también se da la estabilidad del empleado público, del empleo público. También otorga organización sindical libre y democrática y que está reconocido por la simple inscripción en un registro especial, eso lo vamos a ver después en derecho colectivo. Es decir, lo más importante de todo esto es que en nuestro país, ya vamos a ver, se considera por la ley de contrato de trabajo cómo salió, que tenemos estabilidad impropia. Justamente acá tendremos, yo no busqué este autor, que es el autor de la Universidad de La Plata, Rodolfo Capón Filas, un texto que tenemos para leer, pero bueno, no lo tengo a mano, así que lo dejaremos para abrir la próxima clase, que es interesante porque es totalmente diferente a todos los autores. Acá, ¿qué van a decir? Bueno, estabilidad propia, impropia, está bien, no, están de acuerdo. No, el empleador no tiene por qué, tiene que tener la posibilidad de despedir, hacerlo bolsa al empleado, bueno, tal parecido a lo que tenemos en la actualidad. Hay algunos regímenes en distintos lugares del mundo que obviamente protegen al trabajador, tienen la estabilidad absoluta o propia, ya vamos a ver las dos formas, ¿no? Hay una que es muy parecida, la impropia, bueno, todas estas formas. Entonces, en nuestro país no se dio, sí está en la Constitución Nacional, entonces, la protección contra el despido arbitrario. Quiere decir que el empleador puede despedir, si me da la gana, lo despido, no lo quiero acá, entonces yo también, la ley me condena, me da una carga, que es carga la indemnización, pero lo puedo hacer. No es antijurídico, no es antilegal, lo tengo en la ley de contrato de trabajo, así que lo voy a hacer. Esa es la estabilidad impropia, ya vamos a ver por qué. Entonces, y garantiza para el empleo público también la estabilidad. Ahí obviamente, claro que se puede despedir, obviamente si el empleado no cumple sus funciones, ha hecho hechos delictivos, pero se tiene que demostrar
se tiene que realizar sumarios administrativos, obviamente denuncia penal también, y luego de eso, por supuesto que el Estado lo va a poder echar, no es que es permanente. Pero la estabilidad ante cualquier circunstancia sin causa. De todas maneras, lo político soluciona todo. Y en nuestro país, en muchas épocas, sucedió por los 60 con los ferrocarriles, sucedió de nuevo por los 90 y con otras empresas, leyes de prescindibilidad del empleado público. Entonces lo sacamos por el Congreso y lo rajamos al empleado también, por más que tenga la garantía constitucional y todo lo que quiera. Bueno, así que bueno, vamos a pasar a lo que es estabilidad en sentido propio e impropio. Entonces, una primera posibilidad es la que se conoce como estabilidad propia, que es la que el empleador no puede extinguir el contrato de trabajo sin causa, porque existe una imposibilidad jurídica en ese acto, es decir, que resultaría nulo. Algunos países tienen esta reglamentación. No se puede despedir sin causa. Lo tiene que reincorporar el trabajador, tiene que pedir su reincorporación y la justicia le debe realizar, dar el lugar, dar la razón para volver a su trabajo. Pero a su vez, en este tipo de estabilidad propia, tenemos una doble clasificación. Aquella que habla de estabilidad propia absoluta. En este tipo de regulación legal, el trabajador puede solicitar su reincorporación, como decíamos recién, o darse por despedido. En nuestro país, ¿qué ejemplo tenemos? Que lo vamos a ver después en colectivo. Es el artículo 52 de la ley 23.551, para el caso de los dirigentes gremiales. Esta es una ley de la época de Raúl Alfonsín. Lo vamos a ver en la clase especial de Derecho Colectivo, digamos, como noticia y como desarrollo histórico. No vamos a ver el detalle, que eso lo estudiamos acá en clase, lógicamente. Entonces, en esa situación, sí o sí, el dirigente gremial tiene que ser reincorporado a través de este artículo 52 de la 23.551 o ley de asociaciones profesionales. Luego tenemos la estabilidad propia relativa. En este caso, si el empleador no quiere reincorporar al trabajador, deberá indemnizarlo. Es decir, que tiene que pagarle muy similar a lo que tenemos nosotros en nuestra ley de contrato de trabajo. La diferencia de este caso con la estabilidad impropia es que la posibilidad de extinguir un contrato sin causa es eficaz y no nula. En nuestro caso, para la estabilidad propia es eficaz ese acto. El empleador lo realiza. No es lo que quiere la ley, pero la ley lo autoriza. ¿Por qué? Dice, el despido sin causa tendrá, y el 245 que ustedes tienen que saber al dedillo para la cuestión del integrador en el examen final. Supongo que de distinción obviamente no tuvieron ningún ejercicio. Está claro entonces, estabilidad propia absoluta, se le da el caso de la reincorporación o darse por despedido al trabajador, ¿cierto? Puede optar, decir, no me quiero reincorporar a este lugar, prefiero, entonces vamos y pedimos indemnizaciones. Y después el caso obviamente especial del artículo 52 del dirigente gremial. Y ahora, y la relativa, que obviamente si el empleador no quiere reincorporar al trabajador, es por el lado del empleador, estabilidad propia relativa, tiene que indemnizarlo sí o sí. En el caso de la estabilidad impropia, aquí el empleador tiene la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo sin causa alguna, que es lo que tenemos nosotros. Este acto es eficaz. Su efecto es que el empleador deberá reparar los daños que le provoca al trabajador, es decir, todas las acciones dañosas, materiales y morales también, que podría reclamar, como hemos visto en el tema del contrato a plazo fijo, la ruptura de ese contrato de trabajo. Esta medida tiene por finalidad disuadir al empleador para que no haga un ejercicio
antifuncional de esta facultad, es decir, que se la pase despidiendo porque no le gusta determinadas cosas de los empleados y se la pasa echando gente. Bueno, vamos entonces a lo que es la estabilidad propia en el régimen vigente en nuestro país, que está establecida en la Constitución Nacional, como citamos del artículo 14 bis. Entonces, este ordenamiento, si bien surge del 14 bis de la Constitución Nacional, reformada en el año 57, aquí surge que los empleados públicos gozan de un régimen de estabilidad propia. Pero de todas maneras, este derecho no surge de la Constitución Nacional, sino que surge de la legislación ordinaria. Y acá está lo que yo les hacía referencia, que han existido leyes en el país que han convalidado despidos sin causa de empleados públicos y que son aquellas leyes que el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso, cuando ratifica o lo sanciona, se denominan las famosas leyes de prescindibilidad. Esto en el ámbito público. Respecto del ámbito de los trabajadores privados, el régimen aplicable en la República Argentina es, como decíamos antes, de la estabilidad impropia. Para algunos autores, la estabilidad propia, la primera que vimos, ¿no? La de asegurarle para siempre al trabajador que no sea despedido sin causa. Es, para estos autores, irrazonable, porque suprime el poder discrecional del empleador respecto de la integración de su personal. Según ellos, dicen que viola la garantía de la libertad de comercio e industria del artículo 14, el comienzo de la Constitución Liberal de 1853. ¿Está? Y también el derecho de la propiedad, que lo tenemos en la Constitución Nacional. Para otros autores, lo que consagra el artículo 14 bis es la protección contra el despido arbitrario. Por lo tanto, este es válido, es decir, es eficaz, aunque tiene consecuencias que van a proteger al trabajador. Es decir, se le imponen al empleador las siguientes obligaciones. Primero, el deber de preavisar, es decir, que se le va a imponer al empleador una obligación de hacer. Tiene que avisar, obviamente, para que el trabajador vaya a salir a buscar trabajo por otro lado. Y segundo, el deber de indemnizar, es decir, que va a tener de una obligación de dar. Por eso se sostiene que, sobre todo en el tema del derecho laboral, la indemnización tiene carácter tarifado. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces a esta expresión. Es decir, de acuerdo al salario y la antigüedad del trabajador, y ya está establecido ahí en el 245. Es decir, ninguno de los dos podrá invocar mayores o menores daños. La indemnización tiene un doble efecto: disuadir al empleador de su conducta y, a su vez, reparar el daño sufrido por el trabajador. Para Grisolía, este autor agrega una tercera función. Él sostiene que tiene una función sancionatoria o punitiva, porque él sostiene que esta reglamentación castiga al empleador por su conducta antisocial. En cierta medida tiene sentido, fíjense que es una de las primeras medidas que toma nuestro presidente Alberto Fernández el año pasado, marzo, cuando, si no me equivoco, están los primeros decretos de la prohibición de despido sin causa en nuestro país, prohibición de despido
de los trabajadores, porque obviamente en una situación así, lo primero que hay que hacer es mantener y cuidar los empleos de los trabajadores. Es decir que, fíjense que esta posición que tiene el autor Grisolía se da en la práctica real de lo que sucede en la calle, ¿no? Cualquiera que fuera el motivo de la extinción del contrato, las partes tienen deberes que deben cumplimentar al producirse el cese del contrato de trabajo. Por un lado, tiene la obligación de pagar al empleador las remuneraciones pendientes, lo que ustedes van a realizar en los prácticos, que las indemnizaciones de pago obligatorio, el SAC, sueldo anual complementario que no se haya liquidado, y las vacaciones no gozadas, también proporcionales, ahí sí se deben pagar las vacaciones porque no hay otra instancia. El trabajador se desvincula de la empresa, entonces lo vamos a hacer dinero. Debe entregar, que esto es fundamental, los artículos de 80, si no me equivoco, ahora lo vamos a ver, entregar los certificados de trabajo y aportes previsionales. Esto es fundamental, si no después la gente pulula en los tribunales, sobre todo en los casos que ha habido concurso preventivo, quiebras, tratando de, por los tribunales comerciales, tratando de juntar documentación, acreditando de que ha habido aportes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es fundamental este certificado. Entregar los certificados de trabajo y aportes previsionales del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y además devolver al trabajador sus efectos personales y documentos. Por el otro lado, el trabajador debe otorgar recibos por las sumas abonadas por el empleador y por los efectos personales recibidos. También dar aviso o pagarlo, que esto no ocurre en la práctica para nada, obviamente, el trabajador también debe preavisar. Y a su vez devolver los documentos de herramientas de trabajo, a la vez que subsiste, por supuesto, una de las obligaciones que vimos ahí, derecho de obligaciones de las partes, la obligación de guardar reserva sobre la actividad que realizaba en esa empresa. Los datos, los conocimientos por los cuales el haber trabajado en una determinada empresa o lugar y los conocimientos que de ahí obtuvo. Vamos a ver quién tiene el micrófono abierto para leer el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Vamos a ver, me fui a una ley especial, artículo 80 de la LST, que es bien largo, deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social. Certificado de trabajo. Fundamental. A ver, vamos con la lectura. ¿Quién tiene a mano la ley para leer ese artículo? Profe, yo le había hecho una consulta, antes no sé si me escuchó con el micrófono y la puse en el chat. Esto que estamos viendo es la parte de extinción, está en la parte de extinción, ¿no? Sí, estamos viendo acá la estabilidad de la unidad de extinción. Claro, sí, ahí la había tu pregunta. Ok, gracias, profe. Exacto, es todo lo que analizamos hasta ahora. Es decir, no sé si han leído, encima yo no les encontré las notas esta que Héctor Recalde, el asesor de la CGT, el exdiputado nacional por Frente para la Victoria, ahora no es legislador en la actualidad, el que estuvo en el Congreso acá en Rosario, yo lo conocí ahí, por el Congreso del Código de Trabajo, que fue remitido al Congreso por Cristina Fernández en su segundo periodo. Bueno, el artículo que encontré, yo no lo había leído, que está muy bueno, hace un homenaje a los abogados desaparecidos en la noche de las corbatas, fueron la mayoría, fueron muy pocos los sobrevivientes, en donde estuvo Norberto Centeno, que fue uno de los redactores de esta ley de contrato de trabajo, que es el leitmotiv de nuestra materia.
Y no encontré los otros dos notas, que me parece que era el cohete a la luna, no me lo mostró internet, a lo mejor fue en la página 12, no lo busqué por ahí, en donde justamente habla o se ve, los artículos que faltan son los que se aprobaron, pero dentro del proyecto, y que bueno, obviamente lo bajaron, uno no está solo en la Cámara, son varios partidos, sectores, representantes, a su vez las reuniones que se hayan realizado previamente, así como ustedes saben, el Código Civil Comercial, participaron un montón de instituciones, universidades y sectores de la vida política del país, o jurídica también, y presiones de sectores económicos. Bueno, seguramente en aquel momento también existió presiones de los sectores de las cámaras empresariales de empleadores, y bueno, para que saliera la ley, bajaron la estabilidad propia, o la estabilidad absoluta, o la estabilidad propia, tal como se denomina. Por eso es tan muy interesante lo de Capón Fina. Lo vamos a comenzar leyendo la próxima clase, al texto de uno de sus libros, de sus manuales, donde él explica, realmente escribe muy bien, es un poeta realmente, con algunas cuestiones literarias, pero explica por qué es inconstitucional esto. Está en la vereda, en la otra punta de todos los autores, así como autores dicen, no, acá afecta la decisión del empleador porque no puede, si no le gusta a tal persona, lo quiere echar, bueno, porque no lo puede hacer y demás. Bueno, acá demuestra que realmente o es blanco o es negro, es inconstitucional, más allá de que lo aprobó el Congreso y lo tenemos nosotros. Y también hay la norma del 14 bis, del 57, por eso él sostiene, obviamente basado en todos los tratados internacionales y todo lo que ha firmado la Argentina y la OIT, y establece que es inconstitucional. Y nosotros lo tenemos que estudiar de esta forma porque es lo que hay. Y después encima la Corte, con su fallo o con su límite, que es inconstitucional obviamente desde ya, pero encontró una forma salomónica ahí de mitad, del 66%, los fallos de la década de los 90, que es confiscatorio, obviamente se dan en los casos cuando son cargos jerárquicos, mucha antigüedad, que se le pone el tope, que es lo que hay que liquidar. Ustedes tienen que obrar a lo que dice la ley, lo que la contadora le va a decir, por más que a nosotros no nos guste. Lo que sí le pueden decir, mire, el empleado va a ir a pedir al tribunal, entonces para evitar mayores costes, juicios, etcétera, etcétera, podemos liquidar de esta forma y darle la totalidad, pero hay que aplicar estas tres, lo de la suma de las tres veces, la totalidad de las remuneraciones que da el Ministerio de Trabajo en base al convenio colectivo de cada aplicable, bueno, todo lo que van a ver en la parte práctica, quizás a partir de este viernes, casi con seguridad, y lo que harán en las próximas clases. Por eso esta unidad, que es muy larga, pero nosotros vemos lo fundamental, hay que verla bien detenidamente. Les decía entonces, vamos con la lectura, no sé si Catalina está aclarado, todo esto es, sí, el tema de estabilidad es extinción del contrato de trabajo, que hay muchas razones. Nosotros nos centramos en la razón básica del despido sin causa, porque es injusto, porque es arbitrario, porque es inconstitucional para determinado tipo de autores. Pero no para la mayoría. En la mayoría, como se harán, están de acuerdo con esta posibilidad que tiene el empleador. Bueno, no sé si vos querías agregar algo más, o si no, vamos a la lectura del artículo 80, que íbamos a leer recién, que es fundamental que ustedes lo hagan observar, que el empleador, a quien estén asesorando, llevando los libros, asesorando lo que sea, o en la empresa, aquellos que son licenciados en administración, deben entregar esto como, digamos, hecho fundamental cuando una persona se desvincula de la empresa donde ustedes están trabajando, o donde están asesorando o llevando adelante toda la función para la cual están estudiando. Bueno, vamos a la lectura. No sé, Caterina, ya que tenías el micrófono abierto, sonaba bien, si tenés el 80, para leerlo, a ver. Sí, profe. Dale. Deber de observar
frente a los organismos de seguridad social, certificado de trabajo. La obligación de ingresar a los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configurará asimismo una obligación contractual. El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese, a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación, deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables. Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de estos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundos y tercero de este artículo, dentro de los 2 días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último, que será equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el último tiempo de prestación de servicios, si este fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiera imponer la autoridad judicial competente. Profe, creo que tiene el micrófono muteado. Tenía ruido ambiente, como tenía ruido ambiente, lo cerré para que no hubiera interferencia. Recuerden, está muy bien que tengan los micrófonos todos cerrados, es decir, cuando leen, ahí sí, obviamente, yo lo cierro para no interferir y que llegue bien. Bueno, esto, como habrán visto, es fundamental, es un artículo muy largo, con un montón de detalles, inclusive se lo conmina al empleador, con indemnizaciones que debe pagar si no cumple. Es decir, fundamental hacerlo, saberlo, obviamente, tenerlo en cuenta para los exámenes y por lo que la importancia que tiene para llevarlo adelante a cabo cada vez que un empleado se desvincule, obviamente, por estas circunstancias. Y fíjense ustedes que en forma permanente, en otros momentos también el empleador, que es lo que está en el primer párrafo, debe entregar ese certificado y obviamente esto es lo que quiere la ley, que cumpla, que ustedes lo ven en su comienzo, que cumpla con todos los deberes de la seguridad social. Bueno, vamos entonces a las causas de extinción del contrato de trabajo. Y acá vamos a dividir, vamos a hacer un gran gráfico, si tuviéramos el pizarrón, los distintos motivos, ¿no? Primero, por voluntad del empleador, que es el despido con justa causa, ponen entre paréntesis los artículos 242 y 243 de la LCT. El despido en segunda instancia, ¿no? Una segunda clasificación. El despido sin justa causa o encausado, que es el famoso artículo 245 de la LCT. En otra clasificación tenemos por voluntad del trabajador. El primer caso se da por renuncia, que ponen entre paréntesis el artículo 240 de LST. La segunda posibilidad es por el abandono de trabajo, en el artículo, entre paréntesis, 244 de la LST. Y por último, desgraciadamente, que el trabajador tiene que colocarse en esa circunstancia, por las suspensiones, por las injurias, por los motivos que, por móvil laboral, lo que fuera, por lo que fuera, por despido indirecto. Esto es el artículo 246. Y
como última posibilidad, tenemos por voluntad de ambas partes. Aquí se va a dar, por un lado, el mutuo acuerdo, es decir, que puede ser en forma escrita, expreso o de forma tácita. El acuerdo en forma verbal de las voluntades, esto en base al artículo 241 de la LCT. En segunda instancia, lo que no lo vimos en clase, pero sí es lo más importante del plazo fijo, y yo lo pregunté también, ustedes varios lo sabían, es decir, por vencimiento de un plazo cierto, es decir, el artículo 250 de la LCT. Y por último, también otra de las posibilidades, que esto estuvo más flojo, el trabajo eventual, por cumplimiento del objeto y o finalización de la obra, el artículo 99 de la LCT. Fíjense todas las posibilidades que tenemos en extinción. Y además hay otra clasificación más, por causas ajenas a la voluntad de las partes. Por eso esta bolilla, esta unidad es fundamental en todo el tema del derecho laboral. Y acá tenemos, por un lado, aquellas que van a afectar al empleador, y que tanto le costó asociar en el tema de sus pensiones. Fuerza mayor, artículo 247 de la LCT. Falta y o disminución del trabajo. Quiebra o concurso, el artículo 251 de la LCT. Y también cuando la actividad era básicamente en forma de la persona humana, física, como analizamos los sujetos, por la muerte del empleador, que es el artículo 248 de la LCT. Son muchos artículos, son varios los casos. Vamos a ver primero todas las causas, después vamos a ver el más importante, o los dos más importantes, justa causa y el régimen indemnizatorio en nuestro país. Vamos a las otras causas ajenas a la voluntad de las partes. Ya vimos la del empleador. Ahora vamos a las causas que afectan al trabajador y que se dan por la incapacidad absoluta, es aquella del artículo 212 de la LCT, que después lo vamos a ver en detenimiento con el tema de la ley de riesgos del trabajo. Por inhabilitación, el artículo 254 de la LCT, la jubilación ordinaria, es decir, el artículo 252 de la LCT, que va a ser el medio normal de la extinción del contrato de trabajo. Y obviamente aquí no hay indemnización, sino que el trabajador va a pasar a cobrar luego de 1 o 2 meses, en un periodo que queda colgado hasta que surge el pago desde el ANSES o la caja provincial que sea. Y por último, la muerte del trabajador en el artículo 248 de la LCT. Vamos primero a uno de los más habituales, obviamente acá sí hay razón y lo puede hacer, es el despido con justa causa. Vamos a ver que este despido es el llamado también despido directo. Es aquel decidido por el empleador que se debe comunicar en forma escrita
en forma suficientemente clara los motivos por los cuales se funda la ruptura del contrato. Esta forma es indispensable para poder consignar en forma fehaciente la causa invocada. En el caso que ocurra una demanda judicial, no se va a admitir la modificación de la causal del despido consignada en la comunicación respectiva. Esto se denomina, en la jerga del mundo jurídico, invariabilidad de la causa. Aquí tenemos que leer entonces el artículo 243. A ver, alguno de los alumnos, si lo tiene abierta, comunicación, invariabilidad de la causa de despido. Vamos a ver si tenemos el micrófono abierto, si no, Caterina, que salió bien en la entrada anterior. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Lo digo, profe? Artículo 243. El despido por justa causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas. Bien, esto tiene que ver cuando después estudiemos si tiene relación directa lo que no está en la demanda que el trabajador plantea, luego el juez no lo va a poder fallar, no va a haber sentencia respecto a lo que no está. Algo similar ocurre con esto. No podemos cambiar el motivo del despido, de la justa causa que el empleador invoca. Bueno, en la práctica, que esto también tengan atención ustedes, podría ocurrir, no sé si lo han tomado, pero podrían pedirles, la comunicación se realiza por telegrama o carta documento, como lo analizamos en el tema de las obligaciones de derechos. Una de las posibilidades del trabajador es que toda comunicación la realiza a través de una cuenta en el correo argentino pagada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. ¿Está? Entonces, pero no obstante esta comunicación efectuada por medio de este telegrama o una misiva simple o una nota interna dentro de la empresa, cumple con la norma siempre que contenga la constancia de la recepción del destinatario por el carácter recepticio de la comunicación. Es decir, que el trabajador, en este caso que estamos analizando, el ejemplo, tiene que ser fehaciente su recibimiento, su firma, su constancia, a esto que hablamos del carácter recepticio para que tenga validez. Y dentro de esto, el texto, como decíamos antes, debe expresar en la forma más precisa posible el hecho que determina la disolución del contrato de trabajo. Esta exigencia de precisión y claridad excluye la posibilidad de que se reconozca eficacia a manifestaciones genéricas, imprecisas o ambiguas, tales como queda despedido por injurias graves, por incumplimiento, porque llegó tarde todos los días, en fin, eso no sirve. Sirve lo que acabamos de decir, algo escrito con precisión, con claridad, y cuál es el motivo que funda la causa del despido. En cambio, va a resultar suficiente especificar el tipo de injurias o incumplimientos de que se trate. Por ejemplo,
cuando ocurre graves enfrentamientos, insultos, falta de respeto a los superiores, lo que decíamos antes, la impuntualidad, agresión a compañeros o causales de ebriedad, aunque ya ha habido en algunas circunstancias, ustedes saben que esta es una enfermedad, está considerada una enfermedad, una cuestión social también, la ebriedad, y bueno, es motivo para obviamente terminar con otros tratamientos, cuestiones de licencias médicas, pero no optando por el despido, no optando por el despido. Pero bueno, la mayoría de los autores lo trae como una causal que se pueda dar como forma de despido, ni hablar de lo que hablamos antes, ¿no? Agresión hacia los compañeros, hacia los superiores, es decir, hechos ya que entran en la fase penal, de lesiones leves, como puede llevar adelante lo que antes se denominaba como, digamos, juzgados correccionales, que entendían este tipo de delitos, lesiones por accidente, lesiones leves o lesiones graves también. Bueno, la prueba de la causa del despido recae siempre en quien invoca la existencia de ese hecho injurioso, obviamente hacia el empleador. Bueno, y por último vamos a ver, antes de terminar, el régimen indemnizatorio que trae la ley de contrato de trabajo, para citar. No en el anterior, que obviamente era un despido con causa y no corre esto porque los motivos estaban para causar esa extinción. Pero no en el caso de despido dispuesto por el empleador sin causa o sin causa justificada, que es el llamado también situación de despido o despido indirecta, que se puede colocar el trabajador con una justa causa. En estas circunstancias, ahí sí, en el despido indirecto, le va a corresponder al trabajador la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la LCT. Le va a corresponder también al empleador pagar la indemnización sustitutiva de preaviso, en caso que no lo hiciera, el 232 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y también la integración del mes de despido. Supongamos que se despide al día 20, le faltan esos 10 días, entonces hay que integrar ese mes completo, según el artículo 233. Y además de los rubros de pago obligatorio, los días trabajados hasta ese momento del despido, las vacaciones proporcionales, como citábamos antes, que esto está en base al artículo 156 de la LCT, y el SAC proporcional, que está en el artículo 123. Todos estos temas ustedes lo van a ver detalladamente, supongo yo, este viernes o el siguiente, con la profesora María Gabriela de Bonis. Y tengan en cuenta que hay un súper, para los prácticos, no siempre lo toman a ese, que es el que tiene 9 o 10 puntos en los cuales deben liquidar en la liquidación de haberes cuando se produce este tipo de despidos. Bueno, y por último, sin perjuicio de ello, según corresponda el caso, esto nos importa a nosotros, el tema de los abogados, la importancia de cuando el trabajador no está registrado, cuando hubo alguna de las causales multas, es decir, las llamadas, cuando corresponde aplicar las indemnizaciones agravadas, que esto lo da, a pesar de ser esas épocas de flexibilización laboral, pero lo tenemos en la ley 24.013, la llamada ley de empleo de aquella época, en algunos artículos derogados y en otros no. Bueno, esto todavía sigue vigente. Indemnizaciones agravadas. Y las multas previstas
en esta Ley Nacional de Empleo de la década de los 90, la número 24.013, en sus artículos, que después lo vamos a ver en detalle, la próxima clase, 8, 9, 10 y 15. Porque bueno, ya hoy estamos con el tiempo establecido, más o menos como realizamos las clases todas las semanas. Después vamos en detalle a ver la indemnización por antigüedad del artículo 245. Lo que sí podemos citar, obviamente, antes de terminar, vamos a anotar entonces el primer párrafo, en los casos de despido dispuestos por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si fuera menor. Ahora vamos a agregarlo el párrafo que corresponde al tope indemnizatorio. Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido de la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo le corresponderá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo. Y por último, vamos a terminar con aquellos trabajadores no amparados por los convenios colectivos de trabajo. El tope establecido en el párrafo anterior será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde preste servicio, o al convenio más favorable en el caso de que hubiera más de uno. Y termina el artículo para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio de la actividad a la que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si fuera más favorable. El importe de esta indemnización, que esto es fundamental, en ningún caso podrá ser inferior a 2 meses de sueldo calculado en base al sistema del primer párrafo. Bueno, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Obviamente que ustedes es muy largo y esto hay que dominarlo, obviamente, para la cuestión práctica y para la cuestión teórica, como habrán de observar, el motivo permanente que se aplica en los despidos
de nuestro país y cerramos como cuando habíamos dado el inicio de la clase. Este es el artículo por el cual uno de los autores, lo vamos a leer la semana que viene, considera que todo es inconstitucional, todo lo que estamos estudiando. Pero bueno, estas son sus posiciones jurídicas, uno puede coincidir o no, puede coincidir con la estabilidad absoluta, yo creo que eso se podía haber dado, desgraciadamente no se utilizó el momento político a favor de los trabajadores de ese gobierno de Frente Justicialista de Liberación Nacional del 73, pero bueno, salió a los 2 o 3 meses de la muerte de Juan Domingo Perón, se aprobó esta ley, no salió la estabilidad absoluta como algunos países, pero salió esta cuestión de la estabilidad impropia, la posibilidad de despedir, la posibilidad de pagar, de indemnizar, en fin, es lo que tenemos hasta el día de hoy y no se ha modificado y ninguno, obviamente, de los gobiernos democráticos que tuvimos, menos la dictadura, obviamente, propuso al empleado darle seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica famosa que hablan para los contratos jurídicos, los contratos comerciales que no se da en el país y demás, obviamente siempre pierde el trabajador. Siempre el sector más desprotegido de la sociedad es el trabajador, es por donde se corta el hilo más delgado y acá siempre la pagan los trabajadores. Hablando de eso, me olvidé hoy de enviarles una expulsión, sin motivo obviamente, de un delegado de Asindar, tal como ocurría en la época de la dictadura militar, donde José Alfredo Martínez Oz fue su gerente de asesor, el CEO, como se llama ahora, el que manejaba la fábrica en su momento, ahora está en otros capitales, no son capitales nacionales. No tengo presente bien cuántas veces se ha vendido. Bueno, en la nota lo dice Vittorio Paulón. Vittorio Paulón es un dirigente histórico de la CGT de su momento del Villazo, de Villa Constitución, por los cuales hay obviamente delitos de lesa humanidad que se deben juzgar en los tribunales federales. Escribe en página 12 una nota y llamando la atención de lo que ocurre con lo que está haciendo Asindar en estos momentos, despidiendo trabajadores nuevamente como las prácticas del proceso militar. Así que bueno, en un rato le estoy enviando esa nota para que lean, no es muy larga, es Vittorio Paulón, actual miembro de la CTA, de una de las secretarías de la Confederación de Trabajadores Argentinos, no de la CGT oficial, sino de la paralela que se creó en la década de los 90 justamente por la batalla de los sindicatos, obviamente ahí estaban los docentes más combativos, de la CETERA y tantos otros docentes, núcleos de gremios que forman parte de esta central de trabajadores argentinos. Bueno, también esta tiene sus dos vertientes, autónoma y otra más, pero bueno, eso es el mundo de la dirigencia sindical, que como siempre hay diferencias. Nos estamos viendo en la próxima clase, esto lo van a continuar profundizando, obviamente en la práctica, y nosotros también en la próxima clase, que le daremos un pedazo más de la clase, para analizar lo de Capón Filas, analizar lo de los fallos que dio la Corte Suprema en su momento, y bueno, que todavía está vigente tal como lo dice aquí el tope, que el tope es anticonstitucional también, pero es lo que aplicar. Ningún gobierno modificó esta ley hasta el momento. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles entonces en el horario habitual de las 15:15. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, gracias. Profe, gracias. Chao, profe, gracias.